¿Qué tal? Muy buen día tengan todos. Pues bienvenidos a esta primera sesión del curso de diseño de mecanismos de precisión. El día de hoy vamos a estar viendo una introducción al curso en el cual vamos a estar recordando algunos de los principales conceptos que tienen que ver con el tema de diseño de máquinas, que tienen que ver con el tema de física básica y que al final del día nos van a servir a poder entender y tener mejor comprensión de los diferentes usos que vamos a hacer de estos conceptos implementados al diseño de equipos de precisión o de máquinas de precisión. Es muy interesante tomar en cuenta que el proceso de diseño tiene que ver con el criterio que utilizamos para seleccionar componentes, cualidades, materiales, formas de los diferentes elementos que van a conformar un mecanismo. En el caso particular de los mecanismos de precisión, lo que nosotros hacemos es combinar las diferentes cualidades que hay de los aspectos mecánicos como de los aspectos que tienen que ver con la mecatrónica, como es la electrónica, como es el control, implementación de sensores, implementación de códigos para corregir en caso de que exista alguna falla, mejorar la precisión o la exactitud que se tiene a través de encodes y otros elementos que vamos a estar platicando más adelante. Entonces, el día de hoy me gustaría empezar por hablar de conceptos fundamentales que seguramente todos ustedes ya han escuchado, ya han comprendido, pero que hoy vamos a reafirmar para durante todas las sesiones tener en claro y estar en sintonía sobre lo que estamos hablando. Vamos a comenzar hablando de cuatro conceptos fundamentales. Uno es la mecánica, dos son los mecanismos, tres son movimientos y cuatro son máquinas. El día de hoy nos vamos a enfocar en estos cuatro conceptos y algunas variaciones o algunos elementos que se desencadenan a partir de estos conceptos, ¿ok? Entonces vamos a partir de la mecánica. La mecánica, la electrónica, la parte de la química, fenómenos termodinámicos, todos estos tienen que ver con la implementación de áreas de la física. Entonces, ¿cómo podemos definir la mecánica? La mecánica la vamos a dividir en dos partes fundamentales. Primeramente, en la parte de la estática y en la parte de la dinámica. Ahora, la definición de forma general de la mecánica tiene que ver con que es un área de la física en la cual nosotros estudiamos el movimiento o equilibrio de los cuerpos. Y aquí es donde entra la parte dinámica y la parte estática. Ahora, en algunos de los casos también estudiamos tanto el movimiento como el equilibrio, como las fuerzas que están provocando tal movimiento o tal equilibrio. ¿Ok? Y estos tienen dos nombres diferentes. Ahora, vamos a arrancar por la parte fundamental, la parte estática y la parte dinámica. En el área de la estática, por ejemplo, aquí podemos ver una imagen donde se está haciendo un análisis de una configuración o de un sistema estático, donde no está en función del tiempo. Es decir, imagínense que estamos poniendo pausa a un diagrama y estamos evaluando un momento en específico y el comportamiento, equilibrio y cargas que están funcionando en ese sistema. Por ejemplo, en este caso tenemos una esfera que está colocada en un ángulo, ¿sí? Una posición angulada. Entonces podemos evaluar el tipo de ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos 45 grados. Sabemos que este está angulado a 45, ¿sí? Y tenemos aquí 30 grados. Entonces, por lo tanto, tenemos un restante aquí de 60 grados para completar los 90, ¿sí? 60 y 30, 90, 45 y 45, 90. Entonces podemos determinar que según la masa o el peso que se tenga de esta esfera, podemos tener dos vectores, ¿sí? Que van a estar probablemente más cargados hacia este lado, obviamente tomando en cuenta que esta esfera fuera homogénea, y vamos a tener diferentes reacciones que son diferentes entre sí por la angulación y el vector que se genera. Evidentemente, aquí tenemos un vector que podemos dividir en dos secciones, ¿sí? Que es hacia un lado y hacia otro, dependiendo si estamos evaluando la fuerza o la reacción. Y aquí dos vectores igualmente, ¿sí? Pero al tener diferentes angulaciones, pues obviamente vamos a tener diferentes fuerzas que se aplican en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, en este caso estamos evaluando un punto específico, que es una parte estática. Pero en esta sección estamos evaluando un proceso dinámico, ¿sí? Yo creo que la mayoría hemos visto estos columpios o estas cunas en las cuales tenemos
una serie de esferas y que cuando generan un movimiento, la energía, a través de la ley de la conservación de la energía, transmiten esa energía al final del último péndulo y bueno, se mueve de manera simultánea o después de que existe un choque. Yo creo que la mayoría ya recordará que en física 1 ves el tema de choques elásticos, choques inelásticos. Entonces, aquí lo que se está evaluando es un proceso dinámico donde evalúas también la angulación, la longitud que se tiene, la masa de la esfera, la elevación o la altura que alcanza, la velocidad máxima que puedes alcanzar, la aceleración máxima que puedes alcanzar. Y bueno, tratas de buscar cuánto es la energía que va a transmitir y evalúas un proceso que tiene que ver con un movimiento. Ahora, para el tema de los mecanismos, lo que a nosotros nos importa es la parte dinámica. Obviamente, los mecanismos tienen que ver con transmitir fuerzas y movimientos, por lo tanto, está en función del tiempo. Ahora bien, dentro de la parte dinámica también tenemos dos aspectos. Tenemos la cinética, en el cual nosotros estamos evaluando un movimiento bajo la influencia de ciertas fuerzas, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros también consideramos cuál es la fuerza que está provocando el movimiento y cuál es la evolución espacial y temporal que tiene el sistema mecánico sobre estas fuerzas que están actuando. Y tenemos la cinemática, en la cual nosotros describimos y analizamos solamente el efecto de movimiento, tomando en cuenta los aspectos geométricos que se tienen, sin considerar las causas que lo provocan. Por ejemplo, en este caso tenemos un pistón, ¿sí? Que este pistón, si lo viéramos desde la parte de la cinemática, bueno, pues podemos evaluar el efecto del movimiento que se tiene. Por ejemplo, tenemos un movimiento lineal a través de la cabeza del pistón o en sí del pistón que está en una camisa, que se mueve de forma lineal hacia arriba y hacia abajo, teniendo un movimiento oscilatorio. Tenemos una leva que a su vez está generando un movimiento oscilatorio del vaivén, ¿sí? Y al final, aquí por lo general, podríamos encontrar un árbol de levas que va a estar provocando un movimiento rotatorio. Entonces tenemos un movimiento lineal, un movimiento oscilatorio y tenemos un movimiento rotacional. ¿Ok? En estos casos, ¿sí? No estamos considerando que esto que está provocando la fuerza. Ahora, nosotros podríamos evaluar en un sistema cinético qué es lo que está provocando la fuerza, que en este caso, ¿qué sería? Pues sería una reacción termodinámica, una reacción explosiva en el cual se tiene un sistema exotérmico con la liberación de calor a través de una inyección de combustible, una inyección de oxígeno y una chispa que genera una explosión, generando una compresión en la camisa, entre la camisa y el pistón, haciendo que haya un desplazamiento. Entonces podemos calcular la reacción que se está generando para saber la energía que se está generando en esta zona y evaluar con qué torque, por ejemplo, se va a tener el movimiento rotacional al final. Entonces, en nuestro caso, nosotros podemos evaluar los mecanismos desde la parte cinemática, evaluando los diferentes tipos de movimiento, cómo los vamos a combinar, y en cierto momento tenemos que entrar en la parte cinética para evaluar la diferente tipo de energía que nosotros vamos a utilizar para inyectar en el sistema y que pueda generarse el movimiento, ya sea por medio de un motor, por medio de una explosión, por medio de algún sistema hidráulico, neumático, etcétera, etcétera. Esto por parte del tema de dinámica, tanto en su factor cinética y cinemática. Ahora, dentro de la mecánica también tenemos los temas relacionados con las fuerzas y con los esfuerzos. ¿Qué quiere decir esto? De entrada tenemos que recordar que existen 5 diferentes tipos de esfuerzos fundamentales que nosotros debemos de tener en mente y tenemos que recordar. Estos son los esfuerzos de tracción, ¿sí? O de tensión, los esfuerzos compresivos o de compresión, los esfuerzos cortantes, ¿sí? O de cizalla, los esfuerzos de torsión o de rotación y los esfuerzos de flexión. Cada uno de ellos tiene un rol fundamental en los mecanismos. Más adelante, cuando hablemos de los principios del diseño mecánico, vamos a recordar que todos los sistemas trabajan y funcionan respetando los principios básicos de la física. Uno de estos principios
es entender los esfuerzos que existen. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí algunas aplicaciones que tienen que ver con cómo cómo se desempeñan los diferentes esfuerzos. Por ejemplo, en este caso, tenemos un claro ejemplo de una palanca, ¿sí? Donde tenemos un sistema rotatorio, un sistema relativamente lineal, ¿sí? Donde se puede generar un movimiento lineal para desembocar en un movimiento rotatorio, donde de acuerdo a la fórmula de la palanca, pues podemos multiplicar la fuerza por la distancia y obtener un mayor torque en esta zona que la fuerza que estamos aplicando. Ahora, esto evidentemente va a generar aquí esfuerzos o concentración de esfuerzos en esta zona que nosotros tenemos que evaluar si son esfuerzos compresivos, de tensión o en este caso de corte, ¿sí? Esfuerzos de torsión en el eje axial de esta zona, esfuerzos de flexión en esta zona de la palanca. Entonces tenemos que considerar esto para definir, por ejemplo, qué tipo de material vamos a utilizar, cuál es la distancia óptima sin que se genere una flexión que soporte el material para que alcance a hacer su función. Tenemos también el tema de las poleas, donde cambiamos la dirección de la carga de un sentido a otro para poder facilitar el movimiento. Podemos tener también un polipasto donde integramos diferentes configuraciones de poleas para reducir la carga o la fuerza que tenemos que aplicar en cierta zona para tener una resultante mayor. Podemos recordar la fórmula de los esfuerzos que establece que esfuerzo es igual a fuerza sobre área, y podemos encontrar una gran cantidad de aplicaciones referente a esta fórmula, como por ejemplo cuando nosotros queremos romper algo y utilizamos un cincel, pues el cincel tiene una punta puntiaguda, vale la redundancia, que lo que busca es tener una concentración en el esfuerzo mayor. Es decir, nosotros estamos golpeando con una fuerza determinada, una fuerza X. Si nosotros cambiamos esta fórmula, bueno, lo que vamos a hacer es que buscamos que el esfuerzo sea mayor, entonces la fuerza es constante, disminuimos el área en donde se va a generar el contacto e incrementamos el esfuerzo. Entonces, podemos trabajar o podemos jugar un poco con el tema de conocer los esfuerzos, utilizar diferentes formas de área, por ejemplo, en un rodamiento axial o en un rodamiento lineal, para poder encontrar o generar menos o mayor fricción, generar mayor estabilidad, y de esta manera poder lograr diseñar un mecanismo que tenga mejores cualidades o que sea más óptimo de acuerdo a lo que nosotros pues estamos buscando, ¿no? Ahora, esto por la parte del área mecánica. Ahora, aquí ya empezamos a incorporar un poquito el tema de los mecanismos. Ahora, ¿qué son los mecanismos? Bueno, pues los mecanismos son un conjunto de elementos que tienen como función principal transferir un movimiento o una fuerza de una fuente de poder a una salida. En muchas ocasiones también los utilizamos para modificar el movimiento o la fuerza de alguna manera. Por ejemplo, en este caso tenemos una grúa y tenemos o podemos observar, intuir que hay diferentes mecanismos. Por ejemplo, tenemos un mecanismo de elevación para subir y bajar esta parte de la grúa o el travesaño de la grúa. Tenemos otro mecanismo que ayuda a subir, a cargar cierto peso, pero en este caso tenemos que considerar cuál es la distancia máxima que puede utilizarse para que no se doble. Obviamente tenemos estos contrapesos que te permiten mantener o buscar en lo posible mantener un equilibrio de tu grúa. Tenemos por aquí un sistema que por lo general se mueve en horizontal y en vertical. Por ejemplo, aquí podríamos tener un sistema rotatorio lineal para lograr transformar un actuador de un motor rotacional a un movimiento completamente lineal. Aquí podríamos tener, por ejemplo, un sistema de cremallera con piñón para lograr un movimiento de rotacional lineal y transferir la energía de un punto a otro, transferir una fuerza de un punto a otro. Entonces, esto es un mecanismo. Ahora, existen diferentes partes por las cuales está conformado un mecanismo. Una de ellas son los eslabones. ¿Qué son los eslabones? Son los cuerpos rígidos individuales del mecanismo. Es la mínima parte que nosotros consideramos dentro de un mecanismo, un eslabón. Y estos están conectados entre sí
para transmitir el movimiento o la fuerza. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de un eslabón que está conectado con otros eslabones. Seguramente este es un sistema algo como una biela que está conectado a otros eslabones para formar diferentes cadenas y transmitir un movimiento o una fuerza. Esto es un eslabón. Tenemos otro concepto que es el marco. Y este es un concepto súper importante que a veces omitimos un poco, pero es de gran relevancia. ¿Qué es el marco? Es la parte donde todos los eslabones funcionan o se refieren al movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos un movimiento relativo a la Tierra o a la gravedad, al sistema gravitatorio atmosférico de la Tierra. Nuestro movimiento es relativo a la Tierra. Nos movemos X cantidad de kilómetros, X cantidad de velocidad relativo a la Tierra. Pero la Tierra tiene un movimiento relativo al sistema solar. En el caso de los mecanismos a escala, siempre tenemos que tener o diseñar una estructura que conocemos como marco, el cual va a definir cuál es la posición estática o estable de los diferentes componentes o eslabones, y estos van a tener movimientos relativos a partir de este marco. ¿Ok? Ahora, este punto a veces no le damos tanta importancia, pero si tú haces un sistema en el cual tu marco, por ejemplo, regresando al ejemplo de la grúa, ¿cuál sería el marco? Pues la base principal es el marco, donde está anclada, donde está fija. Esta no se mueve. Esta se mueve, la transversal se mueve relativa al eje principal, la grúa se mueve relativa a la transversal, pero esta siempre va a utilizar esta referencia. Si esta rota, si esta se eleva o se baja, o esta sube o baja, esta es la que siempre está de referencia fija. Por lo tanto, la mayor estabilidad la tienes que buscar en el eje principal o en el marco. Si tú vas a hacer una estructura, por ejemplo, una estructura cartesiana, y tu marco no está bien hecho, no está bien alineado, todo lo que se mueva, todos los eslabones que se muevan relativos a tu marco van a estar mal y vas a estar teniendo problemas de errores, ¿ok? Otros de los conceptos son la junta, que la junta es la conexión o la interacción que hay entre los eslabones que permiten movimiento relativo entre ellos. Por ejemplo, aquí podemos ver una leva con un palpador. En este caso, el contacto o el punto de contacto que hay y que permite movimiento entre cada uno se le llama junta. En este caso tenemos un sistema de engranes o de piñón y tenemos un contacto entre los dientes de cada uno de ellos y a esto se le llama junta, ¿ok? Ahora, tenemos también lo que conocemos como los actuadores. ¿Qué es un actuador? Es el sistema que proporciona la energía al mecanismo. Hay muchos tipos de actuadores, como lo son motores, eléctricos, hidráulicos, neumáticos, incluso el movimiento humano en muchos de los casos se considera como un actuador. Por ejemplo, en una bicicleta. En una bicicleta manual, tú como ser humano, tu movimiento corporal está generando el actuador que origina el movimiento de la bicicleta. En un equipo, por ejemplo, en un torno, en una fresadora manual, si bien el herramental está rotando por a través de un motor eléctrico, los movimientos de posicionamiento los generas de forma humana. Pero cuando trabajas con un CNC, con una grúa hidráulica, con un gato hidráulico que sea automático, trabajas con motores de este tipo. Por lo general, para la clase vamos a estar utilizando principalmente dos tipos de actuadores que tienen que ver con motores servo o con motores a paso, ¿sí? Los servomotores y los motores a pasos, ya sea servomotores lineales o rotacionales, para buscar obtener la mejor resolución del movimiento posible en lo que estamos ejecutando. ¿Ok? Ahora, con esto nos vamos también a que existen diferentes tipos de movimiento y los cuales los podemos dividir de diferentes formas. Hay movimientos, o bueno, primero me gustaría explicar la definición de movimiento. Un movimiento, ¿qué es? Es el cambio de la posición que se tiene de un cuerpo a lo largo del tiempo con respecto al sistema de referencia, es decir, con respecto al marco. Este es el que establece si el movimiento está ocurriendo o no está ocurriendo. Todo esto es relativo a nuestro marco. Entonces, el movimiento vamos a dividirlo de dos maneras: continuo y alternado. ¿Cuál es el continuo? El que va en una posición o en una dirección constante.
hacia un solo lado, hacia un solo lado, hacia una sola dirección o hacia otra dirección. ¿Ok? Y tenemos el alternado, que son movimientos que van cambiando su dirección, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, dentro de los movimientos tenemos una variación que tiene que ver con el tipo de transmisión que generamos. Tenemos movimientos que, por ejemplo, aquí les muestro algunos que son giratorios, giratorios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una entrada giratoria y que tenemos una salida giratoria. Por ejemplo, un sistema de engranes, como el que vemos en esta parte, es un sistema giratorio, giratorio. Tenemos un sistema de ruedas de tracción, que es un movimiento giratorio, giratorio. Ahora, es importante mencionar que nosotros en el área de diseño mecánico tenemos que considerar que nuestra función tal vez no es diseñar nuevos tipos de engranes o nuevos sistemas, pero muchas veces nuestra función principal está en identificar cuál es el elemento más adecuado para la función que yo estoy buscando. Por ejemplo, todos estos se calculan de una manera muy parecida. ¿Por qué? Porque al ser un movimiento rotatorio, la parte importante a la hora de hacer los cálculos es la relación de engranes que hay. Es decir, tamaños o diámetros, cantidad de dientes, relación que se existe. Por ejemplo, si es una relación 1:1, la entrada y la salida deben de ser iguales en torque y en velocidad. Pero si tenemos una rueda más pequeña y una rueda más grande con relación 2:1, esta, en cuanto es más pequeña, pues va a tener más velocidad, menor torque, menos velocidad, mayor torque. Igual pasa con las bandas de tracción, con las cadenas con piñón o con los engranes con tornillos sin fin. Entonces, todas se calculan de la misma manera. Pero cuando nosotros queremos una mayor ajuste, una mayor resistencia al esfuerzo, a cargas mayores, pues a lo mejor vamos a usar engranes, ¿sí? O cadenas con piñón. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que haya un desplazamiento o un deslizamiento es menor. Evidentemente vamos a poder trabajar a menor velocidad y vamos a trabajar probablemente con un sistema más ruidoso. Si lo que nos importa es más velocidad, a lo mejor con menos fuerza, menor ruido, pues tal vez utilicemos la rueda de tracción o la banda de tracción, ¿sí? Ahora, si queremos cambiar la dirección, pues a lo mejor el engrane con tornillo sin fin es la opción. Sigue siendo rotatorio, pero cambiamos la orientación del giro. ¿Ok? Entonces, cada uno tiene su razón de ser, cada uno tiene el por qué utilizar un sistema u otro, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Dentro de los sistemas de movimiento tenemos también los giratorios lineales o los giratorios oscilantes o los lineales oscilantes. Por ejemplo, el tornillo sin fin. Ahorita ya vimos un tornillo sin fin, pero este es muy diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una entrada rotatoria con una resultante lineal. Entonces es un uso diferente que se le da. Tenemos el piñón cremallera, que si bien, al igual que el anterior, es un movimiento rotatorio a lineal o lineal a rotatorio, en este caso también es posible, en este vamos a tener una mayor resolución a menor velocidad, en este vamos a tener mayor velocidad pero menor resolución. Tenemos que saber identificar cuándo utilizamos cada uno de ellos. Tenemos la banda de transporte, que si bien es prácticamente muy parecida a la banda de transmisión, en este caso el objetivo es muy diferente. El objetivo es rotar y transmitir o transportar un punto o un elemento de un punto A a un punto B. Tenemos la palanca con biela y la palanca con leva. En el caso de la biela tenemos un movimiento oscilante, la biela también oscila y se ve un reflejado en un movimiento rotatorio. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una máquina de coser, en los trenes antiguos, etc. Tenemos obviamente las levas con un palpador en el cual empieza a rotar, empieza a haber un movimiento oscilatorio. Por ejemplo, en el caso de los coches, la energía se provoca en esta zona, ¿sí? Pero también podemos tener otro tipo de sistema donde trabajemos con el giro y obtengamos un sistema de oscilación constante, ¿ok? Finalmente, el tema de las máquinas o el concepto de las máquinas, que las máquinas, el concepto de máquina se asemeja bastante al concepto de un mecanismo, que es una máquina, un dispositivo empleado para alterar, transmitir y dirigir fuerzas, pero aquí es donde cambia, con el propósito de lograr objetivos específicos, es decir, cuando ya está enfocado a realizar una tarea en específico, le vamos a llamar máquina.
Por ejemplo, en este caso tenemos una máquina que se utiliza o que combina diferentes sistemas, como lo es este torno o es este carrete, donde podemos enrollar un sistema de cableado que a su vez está conectado con un polipasto, que a su vez puede cargar un elemento utilizando menos fuerza. Aquí, ¿por qué combinamos sistemas? Porque miren, vamos a combinar un sistema de polipasto, un sistema de carrete y un sistema de palanca. Entonces, la energía que se ocupa aquí es menor a esta y la energía que realmente aplicamos aquí es menor a esta. Entonces, empezamos a combinar mecanismos y sistemas para facilitar una tarea. El objetivo de esto es que ustedes tengan la capacidad de diseñar máquinas implementando mecanismos. Aquí es una máquina muy sencilla, 100% mecánica. Pero ¿qué pasaría si nosotros aquí agregamos un motor o agregamos una caja de engranes para que sea menos la fuerza que requiera, el consumo de energía sea menor? Y aparte aquí agregamos un sistema de biela polea, agregamos un sistema de tornillos sin fin, agregamos un sensor para identificar dónde está el objeto y que en automático baje, lo suba, agregamos un limit switch para llegar al borde, ¿sí? Agregamos un sistema para medir la tensión y saber cuánto pesa el objeto. Ya comenzamos a complementar la máquina. Ya comenzamos a hacer un sistema diferente. Ya hacemos un sistema que integra diferentes elementos que le permiten tener mayor precisión a una tradicional. Y sabes que tu cable no se va a romper. O por ejemplo, si tú dices, es que esto aguanta 1000 newtons. Bueno, yo le pongo un sensor aquí que me mida más de 1000 newtons o un poco más. Y cuando llegue a 1000 newtons me diga, ok, no lo puedo cargar porque está superando el límite de lo posible. Entonces ya empiezas a implementar sistemas que te van a permitir complementar lo que tú estás aplicando y hacer que tu máquina logre tareas más complejas, que es la finalidad de este curso. Ustedes ya llevaron materias relacionadas a diseño de máquinas, ya llevaron materias relacionadas a sistemas de control, de utilización de sensores. Entonces aquí tenemos que complementarlo a través de la incorporación de cada uno de estos para hacer un sistema integral que te permita facilitar alguna función o alguna tarea según sea el caso. ¿Ok? Y bueno, pues con esto terminaríamos la primera clase, la primera sesión de introducción al curso. Espero que todo haya quedado claro, que no haya ninguna duda. Igualmente estamos al pendiente por si tienen alguna observación y nos veríamos la siguiente sesión con el siguiente tema. Que estén muy bien, cuídense mucho y saludos a todos.